queridos hermanos, hoy que estamos celebrando a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, la Iglesia nos presenta estos textos que nos tienen que llenar de esperanza, de entusiasmo en nuestra vida de fe, en nuestra vida de creyente. Y a veces cuando nos presentamos esta imagen de nuestra vida de fe, de nuestra vida de creyentes, a veces nos hacemos imágenes como que muy angelicales o qué sé yo, y no, nuestra fe diaria, nuestra fe cotidiana, nuestra vida de calle, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en los lugares donde nosotros vivimos y compartimos con el prójimo. Ahí es donde esa fe se tiene que probar. Nosotros en Puerto Rico pues no tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Las situaciones que existen en otros lugares que están los mártires ocurriendo continuamente. Nosotros vivimos bajo una realidad en la cual los cristianos no somos perseguidos. Nosotros vivimos en una realidad en donde tenemos la capacidad de poder expresar nuestra fe. Sí sabemos de que el laicismo, la indiferencia religiosa, pero eso son cosas que Jesucristo tuvo que bregar con ellas también y nosotros también tenemos que bregar con ellas. Pero a veces no nos damos cuenta de la capacidad que el Señor nos está dando en nuestra vida actual de poder vivir la fe de una manera plena. Y entonces perdemos de perspectiva ese don, esa bendición que otros hermanos cristianos en otras partes del mundo no la están teniendo. Y posiblemente esos otros hermanos están viviendo una fe más poderosa que la nuestra. Están recibiendo persecuciones y muchos de ellos llegando a la muerte. Y nosotros vivimos en esta zona de confort, en esta zona de la tranquilidad. Y hemos hecho una reducción de nuestra fe a las prácticas religiosas. Ir al domingo a misa, el rezo del rosario, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos ahí. Y se nos ha olvidado de que nuestra fe es una fe en acción. Es una fe que tiene que estar actuante. Es una fe que tiene que estar continuamente en funcionamiento de la predicación. Y tenemos que predicar el Evangelio. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cómo lo estamos predicando, si realmente lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo. Porque de lo contrario entonces la semilla, que es la sangre sembrada de los mártires en la tierra, pues no tendrá fruto. Si nosotros que somos los llamados a la predicación no lo estamos haciendo. La predicación no es única y exclusivamente para los sacerdotes, las monjas, que no. La predicación del Evangelio es para todos los bautizados. Y precisamente en esta primera lectura, San Pablo se ha encontrado con este grupo de personas que han acogido la fe, pero la han acogido porque son discípulos de Juan. Todavía no han conocido realmente, han escuchado algo, pero que viene un Mesías, pero no han sabido del todo. La plenitud del Evangelio no le ha llegado, la plenitud de la predicación, del contenido del Evangelio no le ha llegado, la predicación no le ha llegado. Y entonces le pregunta a Pablo que si han recibido el Espíritu Santo al haber aceptado la fe. Y ellos contestan, pero ni siquiera nunca hemos oído de qué es el Espíritu Santo. Porque nadie les había hablado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nadie le había hablado de que el Padre tenía un plan para el mundo en su Hijo Jesucristo y de que esa misión la iba a concretar Jesús y que luego iba a enviar el Espíritu Santo. Pronto vamos a celebrar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero estos no lo habían escuchado porque nadie les había predicado. Nadie se les había acercado. Eran gente de fe, claro, y venían de la fe judía de Juan el Bautista. Y ellos decían que ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y entonces es donde Pablo les explica, les dice, es que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de perdón de pecados. El bautismo que yo les quiero dar a ustedes es uno nuevo, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Y entonces ahí tenemos que recordar el mandato de Jesús a sus discípulos. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces eso es lo que está haciendo Pablo como un seguidor de Jesús. Y aquí vemos cómo comienza la conversión de estas personas. Y dice entonces que, pues, bautízanos. Y ese bautismo tiene un valor. Ese bautismo nuevo tiene un valor porque es distinto al de Juan. ¿Y en dónde se concreta el valor del bautismo que van a recibir estos hombres por medio de Pablo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están en los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el contenido del valor, la fuerza de este nuevo bautismo. Y todos nosotros los que estamos aquí y los que nos están escuchando por la radio, por la televisión, y también nos escuchan por la radio porque esto se transmite por las emisoras de radio, pues si estamos escuchando la Santa Eucaristía es porque algún día nosotros recibimos el don del bautismo. Pero el nuevo bautismo, el bautismo que Jesús estableció, el bautismo de la nueva alianza, que nos invita y nos impulsa a todos nosotros a vivir del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que nos tiene que motivar, lanzar a predicar el Evangelio, a predicar la buena noticia, a predicar la esperanza, a predicar la resurrección, a predicar la vida después de esta vida, a predicar el paraíso, a predicar esos cielos nuevos y esa tierra nueva que el Señor nos ha regalado por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Y eso lo tenemos que decir, pero nos tenemos que preguntar si lo estamos haciendo. Si yo estoy solamente haciendo una práctica cultural, religiosa, en mi vida personal y me quedo satisfecho o satisfecha con eso y no hago más nada. Ay, pero que ya yo soy mayor. Bueno, pero tú tendrás vecinos, tendrás nietos, bisnietos. Tú te estás asegurando de que los hijos tuyos, los nietos tuyos, a sus hijos, les está llegando la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez que Monseñor Roberto nos dijo en una reunión que los mayores evangelistas en este tiempo eran los abuelos. La oportunidad que tenían los abuelos de poder transmitir la fe en sus nietos, porque sus hijos no lo están haciendo. Entonces la pregunta que hay que hacerse, lo estoy viviendo, lo estoy haciendo, estoy predicando, movido por ese bautismo que recibí. Yo me siento parte de esa iglesia enviada, lanzada, misionera, a ir al mundo entero y predicar el Evangelio. ¿O eso se lo dejo más que a los curas? No. Nosotros tenemos que vivir con esta ilusión en nuestro corazón. Que nuestro corazón se llene siempre de esperanza y de presentarle a un Cristo vivo y bueno, a un Dios bueno a los hermanos, que es misericordioso, que perdona nuestros pecados, que nos ayuda en el camino, que se puso en nuestro lugar. Tú y yo nos merecíamos la muerte por nuestros pecados, por nuestras faltas, pero Él fue el que se puso en nuestro lugar. Él asumió nuestra muerte. Él se la apropió, Jesucristo. Entonces eso nos ha ganado a nosotros los cielos nuevos y la tierra nueva. Por lo tanto, que no nos pase lo que le pasó al inicio, ¿verdad? A los discípulos, que ellos decían, sí, ahora sí creemos, ahora sí sabemos y tenemos certeza de que tú eres Dios. Sí, ahora olvídate, se comían los niños crudos. Y Jesús les dijo, me van a abandonar. Cuando los huevos se pongan a peseta, cuando llegue el momento de mi pasión, cuando llegue el momento de mi crucifixión, a mí me maten en la cruz, no va a quedar de ustedes ninguno. Se me van a ir. Así que no estén tan seguros de su fe. Qué importante es nosotros tener una actitud entonces también humilde ante Dios con respecto a nuestra fe. Es importante tener esa actitud humilde ante Dios con respecto a nuestra fe. Porque como decía Pedro, tengo fe, Señor, pero aumenta mi fe. Y ahora mismo, si nosotros hacemos ese análisis delante de esta misión que el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio, y si nosotros miramos cuánto tiempo yo llevo viviendo en la fe, cuántos años yo he vivido delante de la Eucaristía, cuántos años yo llevo delante de la palabra de Dios, cuántos años yo llevo viviendo de los sacramentos, cuántos años yo llevo viviendo de esta nueva realidad y esta nueva condición que Jesús me ganó. ¿Cuánto tiempo yo llevo viviendo así? Ahora la pregunta que me tengo que hacer es, ¿y yo en ese tiempo he estado en actitud misionero?
actitud misionera, en esa actitud de ir al mundo entero y predicar el Evangelio? Se lo he dicho a todo el mundo. ¿Invito a los demás al encuentro de la palabra o no? Entonces ahí es donde nos tenemos que analizar. ¿Para qué? Para que no nos creamos, como ellos al principio, muy seguros de la fe. Porque aquel que no predica la fe es vana. Aquel que no predica, aquel que no anuncia el Evangelio, es vano. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo estoy consciente de que estoy anunciando el Evangelio, sí o no? Y partir de ahí, Señor, te tengo que pedir perdón porque no he estado anunciando el Evangelio. Me he estado, ¿qué? Consumiendo el Evangelio. Me he estado alimentando del Evangelio. Me he hecho un glotón del Evangelio. Me he engordado del Evangelio. Pero lo que he recibido gratis, no lo he dado gratis. Por eso te tengo que pedir perdón, Señor. Y por eso te estoy pidiendo ahora que me des la fuerza, la capacidad, la gracia, para que por medio de tu Espíritu Santo tú me lances, me des esa gallardía de ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Decir a los hermanos, mira, Dios te bendiga. ¿Y por qué tengo que recibir tu bendición? Porque Dios te ama. ¿Y quién es Dios? Pero ustedes saben que ahora mismo hay gente que no conoce quién es Jesucristo. Lo que nosotros dábamos por cierto, lo que nosotros dábamos por dado hace 50 años atrás, ahora no. Ahora mismo hay jóvenes, los millennials, que lo único que saben es de la tecnología, lo que está en el internet, lo que está dentro de su mundo cibernético. Saben de mucho, pero no saben ese de nada. De la vida no saben mucho, no tienen las experiencias que tiene la gente que ha estado más en este tiempo, en esta tierra. Pero tú le preguntas a uno de ellos, ¿y quién es Jesús? Lo primero que te dicen es que ya yo no tengo que creer. No tengo que creer. Entonces se ha sacado a Dios del centro del ser humano para colocar entonces, ¿qué? La tecnología, para colocar entonces la técnica, colocar todo eso que entonces le da una satisfacción instantánea, pero se vive en una falsa realidad, en un Twilight Zone que realmente no es la realidad y la realidad se impone. Porque tú puedes estar ahí conectado con un montón de gente jugando en esas plataformas, porque así es que hacen, jugando en esa plataforma con gente del mundo entero conectado por la internet, pero realmente no se está compartiendo. Realmente no se está teniendo una realidad humana con esas personas. Y realmente lo que se está desarrollando, ¿qué es? Un individualismo y después una soledad. Porque esas personas no van a desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás. Y precisamente el Evangelio es eso, la relación con los demás. De eso es que se trata el Evangelio, la comunión. La iglesia es comunión, comunidad de comunidades, de hombres y hermanos que se unen, que nos nutrimos unos con los otros. Y que en esa lucha que tenemos unos con los otros, porque no somos fáciles, porque tampoco nos entendemos del todo, y es que tú no eres un billete de 100 para que tú me caigas bien. Con estas realidades, entonces nosotros tenemos que luchar y decir al Señor que nos tenemos que soportar los unos a los otros. Y ahí estamos construyendo el reino de Dios. Pero eso lo hacemos porque es el mandato del Señor. Y porque Él nos invita a que le sigamos su camino. Porque Él fue el maestro y solamente tenemos que ver su vida. Y cuando vemos su vida en los evangelios, vemos una vida de entrega, de generosidad, de trabajo, de involucrarse en la vida de los demás. Él no se hacía indiferente a las realidades de los demás. Él se involucraba, se metía en la vida de los demás para cambiarlas, para hacerlas distintas. Y entonces ahí vemos el resultado de cómo la gente entonces se sentía amada, cómo la gente se sentía tomada en consideración por Dios, cómo la gente se sentía sanada, cómo la gente se sentía renovada, lo nuevo venía. Pero ahora mismo, si tú y yo no lo hacemos, y esos nietos, esos sobrinos suyos, esos ahijados suyos, esos hijos suyos, son los que están viviendo en esta época actual. Y nosotros estamos llamados a evangelizarlos y a llevarles la buena noticia. Si no lo haces tú, la internet no lo va a hacer. Porque la internet lo único que le va a presentar son nuevos juegos. Juegos donde se matan unos a los otros.
Juegos donde se hacen estrategias de cómo vencer al otro con el poder y con la violencia. De eso es que se entretienen estos muchachos ahora mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a presentar la realidad? Porque al fin y al cabo ellos se van a morir como nosotros nos vamos a morir. Porque la realidad se impone. No quieren saber de la muerte porque usted ni siquiera tampoco le habla sobre la muerte. La muerte es un tabú, aquí nadie habla de la muerte. Nadie se quiere morir. Y es la incapacidad mental que tenemos los cristianos de poder darnos cuenta que la muerte es que la puerta que se abre para ver a Dios tal cual es. Quien no se quiere morir está loco. Claro, el que se quiere morir está loco por Cristo. El que se quiere morir, como decía San Pablo, estoy loco por ya estar contigo. Estoy loco por dejar esta vida presente para acercarme a la verdadera vida. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es cuando tú digas, no cuando yo diga. Por lo tanto, la muerte no es un tabú, pero es una realidad. Y cuando se le tiene miedo es porque no se ha podido hacer una reconciliación con la trascendencia. Después de esta muerte, ¿qué hay? Un vacío. Después de la muerte, ¿qué es lo que hay? Un nada. Eso es lo que piensan las generaciones actuales. Por lo tanto, bebamos y comamos que mañana moriremos, porque como no hay futuro, porque como nadie me ha dicho, porque nadie me ha explicado que existe un futuro, por lo tanto vivo el ahora así, porque no conozco nada más. ¿Ven entonces la responsabilidad que tenemos? Que nuestra fe no es para estar solamente rezando el rosario y la misericordia a las 3 de la tarde. Que mejor usted salga por ahí y a las 3 de la tarde y busque a alguien con quien explicar. Y usted, a lo mejor usted no sabe mucho de la Biblia, pero usted tiene mucha experiencia con Dios. Hable de sus experiencias, de su testimonio. Y a lo mejor no tiene ni que hablarle, a lo mejor la otra persona tiene una necesidad. Y usted no le tiene ni que hablar a él directamente de Dios, pero con sus actos, con su manera de cómo involucrarse en la vida de esa persona y ayudarle, está hablándole de Dios. Y un día te preguntaré, ¿por qué tú eres tan bueno? ¿Por qué tú haces estas cosas para mí? Porque Dios te ama. Porque me ama a mí y también te ama a ti. Se habla del Evangelio de muchas maneras, pero hay que salir hacia afuera. Por eso el Santo Padre y los obispos desde Aparecida nos están invitando a la iglesia a ser discípulos y misioneros en salida, hacia afuera. Ya está bueno de vivir una fe y una religión para uno, para yo sentirme bien, para que yo no tenga problemas, para que Dios me resuelva mis problemas, para yo vivir tranquilo y contento en la zona de confort. Pues ¿sabe qué? Eso no es el cristianismo. Eso es una religión que usted se ha inventado. Es más, es una religión donde quien está metido ahí es el espíritu del mal. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que el Señor ha pedido. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Cuando usted predica, la gente se convierte. Y tampoco tenga miedo cuando usted vaya y comience y lo haga y no le hagan caso. No le hagan caso. Y usted entonces enseguida le va a entrarle ¿qué? Un desánimo y le va a entrar entonces una pena. Pues ¿sabe qué? Pues no. Porque este mismo Pablo que está hablando aquí, cuando fue a Grecia y se encontró con aquellos griegos y les empezó a hablar de Jesucristo y cuando mencionó la palabra resurrección, se le echaron a reír a Pablo. Y le dijeron, de eso te vamos a escuchar hablar otro día y se le fueron. Y dice el texto que solamente allí se convirtieron 2 personas, Damaris y Donicio. Pero se convirtieron 2. Pues esos 2 valieron la pena. Ahora, si usted va a Grecia, es un pueblo creyente. Y empezó por 2 gatos. ¿Me siguen? Entonces no tenemos que tener miedo, ni la edad, ni las enfermedades. Hay que morir con las botas puestas. Esta cuestión de querer ser eternamente joven. Pues que la eternidad, la juventud no está en que usted esté estirado o no le duela nada. Decía San Pablo que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos rejuvenecemos por dentro. Y de eso es lo que el Señor nos está invitando. Pues tenemos que levantarnos con ganas, con pepa, tirar para adelante, sin miedo a predicar el Evangelio. Porque si no, hermano y hermana, esto es pintura y capota. Mucho bla, 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 mucho bebé, muchas palabras muy bonitas, una cosa hermosa, una liturgia hermosa, una eucaristía preciosa, mucha cosa, pompos y platillos, pero por dentro está hueco. No hay experiencia.
no está el Espíritu Santo, no hay ardor. Y si no hay ardor, pues ese es el análisis que tenemos que hacer. Y me lo tengo que hacer yo también como sacerdote. Yo me tengo que analizar. Y yo me analizo y yo le pregunto al Señor y me pongo delante de Él. ¿En qué áreas no estoy yo cumpliendo? ¿Qué me falta? Y cuando me doy cuenta, pues me abandono en Él. Le pido que me dé la gracia, que me dé su espíritu, que me ayude. Porque esta es la empresa de Él, no es la mía. Yo solamente quiero ser un buen instrumento en sus manos. Que Él sea el que haga la obra. Pero Él es el que te la tiene que hacer, es mí. Yo lo que tengo que estar es disponible. Y pedirle continuamente al Señor que me renueve por dentro. Que me renueve por dentro. Y con la ayuda de la Santísima Virgen María, cuando uno se resguarda debajo de su manto, pues créame, hermano y hermana, que los ataques del espíritu del mal se repelen. Créame. Y eso que acabo de decir se lo digo por experiencia propia. Así que tenemos todo. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Tenemos los sacramentos dados por el Señor para vivir en su gracia, para poder vivir en Él, por Él y para Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué más nos falta? Un corazón dispuesto para realizar y asumir con todas las consecuencias lo que hay que hacer por el Evangelio. Con todas las consecuencias, hasta la muerte si fuera necesario. Pero dicen que donde no se pone en prueba, cuando no se pone en prueba la fe desaparece. Y entonces, tenemos entonces que tomar conciencia de lo que el Señor nos invita. Queremos completar la carrera, como decía San Pablo, para que al final, cuando llegue esa hermana muerte, le enseñemos al Señor: Señor, aquí está mi corazón, con todos los nombres a quien serví. Aquí está mi corazón con todos los nombres a quien te prediqué. Aquí está mi corazón con todos los nombres a quien yo amé. He completado mi carrera. Para que entonces puedas recibir, como decía San Pablo, que la corona que nunca se marchita. La corona que nunca se marchita. Por lo tanto, dejemos el pellejo aquí. No nos estemos buscando seguridades. Y no nos estamos buscando acomodarnos. Tenemos que estar continuamente incómodos para el reino de Dios. Así que no tengamos miedo. Y a través de esta Santa Eucaristía y por intercesión de San Carlos Luanga y compañeros mártires, el Señor nos dé esa gracia de poder vivir una fe férrea, sin miedo. Que así sea. Amén.